No sé por qué no revisaron la diana, o sea, Removido y anotado en una lista. Bueno, seguimos. Actualizada. Este es un tutorial sobre arreglos, ¿sí? Como dijimos la semana pasada, un arreglo es una colección de elementos, todos del mismo tipo. Entonces podemos crear un arreglo de distintos tipos, que esos tipos pueden ser tipo base o pueden ser tipos que no son tipo datos primitivos. Por ejemplo, si queremos un tipo primitivo como entero, para crear un arreglo de enteros, escribimos en la declaración, vamos a tener que escribir el nombre del tipo base seguido del corchete que abre y que cierra, ¿sí? Y a continuación el nombre. Ejemplo, a ver, un nombre de algún arreglo de enteros. Números. Números. Queremos, queremos almacenar un arreglo de números. Se supone que son números enteros. Tendría que ser el nombre números enteros, ¿no? Un arreglo de caracteres sería el tipo base char, paréntesis que abre y que cierra. Y un nombre de un arreglo de caracteres, ¿cuál podría ser? Letras. Letras, puede ser vocales también. vocales. Profe, ¿no convenía hacerlo en singular? Sí, es cierto. Muy bien, buena acotación. Entonces sería vocal, sería letra, ¿sí? Es una práctica buena, como dice recién nuestro compañero que nos hace acordar. La semana pasada dijimos que era conveniente escribir el nombre en singular, ¿sí? Arreglo de booleanos. Boolean, corchete que abre y que cierra. Un ejemplo. Respuesta. Es número. Respuesta, ¿sí? Verificación. Verificación. Queremos almacenar en ese arreglo un conjunto de valores booleanos. Entonces los valores que vamos a almacenar van a ser siempre true o false, porque justamente este tipo primitivo tiene un conjunto o un dominio de solamente dos valores, true o false. Así que los valores que pueden aparecer en ese arreglo de booleano son simplemente true o false. Los arreglos de reales se declaran con la palabra reservada double, corchete que abre y que cierra, en el caso de que utilicemos un tipo primitivo double, pero podríamos haber utilizado también un float, ¿sí? Siempre, como les dijimos en RPA, en el caso de crear un entero, utilizamos int y para reales double, pero ustedes pueden utilizar cualquier entero de Java o cualquier real de Java. Estos cuatro ejemplos que acabamos de mencionar, un arreglo de reales podría ser altura, para almacenar una colección de alturas de distintas personas, y estos cuatro arreglos son ejemplos de arreglos de diferentes tipos base, donde el tipo base es entero, carácter, booleano o real. A veces creamos un arreglo que no es de tipo base, sino que es de tipo clase. Por ejemplo, la clase string. Recuerden que las clases en Java comienzan con la primera inicial en mayúscula. Y es por eso que string dice S mayúscula al comienzo, en su inicial. En cambio, los tipos primitivos comienzan con minúscula. Y podemos crear un arreglo de tipo clase, es decir, cuyo tipo base es una clase, en este caso string, para almacenar un arreglo de string. Un ejemplo de un arreglo de string, un nombre que se les ocurra. Texto. Texto. Texto, Contraseñas. Oración. contraseña, palabra. Eso. Siempre hay que pensar, cada vez que uno está abordando un tema, empezar a relacionarlo. Hacerse preguntas. Uno siempre tiene que convivir con uno mismo y siempre, cada vez que abordamos una problemática o estamos obviamente conviviendo con nosotros mismos, nos hacemos consultas, nos preguntamos cosas, tenemos intriga y nuestra cabeza, nuestro cerebro siempre elabora un montón de preguntas y esas preguntas siempre es importante tratar de encontrar alguna respuesta en lo posible, o a veces nos planteamos desafíos, y justamente la elaboración de preguntas nos ayuda a aprender más. Y como dice esta transparencia,
ahí debajo dice, es importante detenernos y mostrar algunos ejemplos de las diferentes posibilidades para reforzar el tema antes de seguir avanzando, porque luego tenemos que mostrar, después de esta clase, una segunda parte de arreglos que tiene que ver con arreglos bidimensionales. Pero primero tenemos que abordar la unidimensionalidad. La unidimensionalidad tiene que ver con un arreglo unidimensional, ¿sí? Y son los tipos de arreglos que estamos utilizando ahora. Fíjense cómo se abre el tema porque antes teníamos string y podíamos recorrer un string por cada uno de los caracteres del string. Pero los elementos que recorríamos dentro de una string eran siempre caracteres. En cambio acá, las colecciones son de distinto tipo. Entonces, tenemos que tener presente que cada vez que nosotros utilizamos una variable indexada o una variable subindizada, ¿sí? Por ejemplo, si escribimos altura y entre corchete el número 0, eso es altura sub 0 o altura de 0, le podemos llamar. Sub o de pueden aplicar altura de 0, altura sub 0, y eso me permite acceder a la posición 0 del arreglo altura. Bueno, si altura está definido como un arreglo de reales, altura sub 0 tiene un tipo, y ese tipo es un real, ¿sí? Es decir, que cada vez que nosotros utilizamos una variable subindizada, es decir, cuando queremos acceder a una posición de un arreglo, la evaluación de esa variable nos retorna el tipo de elemento que estemos considerando. Si estoy accediendo a palabra sub 0, es decir, a un arreglo palabra que es de tipo string, a la componente 0, la evaluación de palabra sub 0 es de tipo string, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Y como también estuvimos hablando en la clase anterior y en la materia anterior, esta materia es sumamente importante distinguir esto, que en realidad lo repetimos varias veces, la diferencia entre un recorrido completo o exhaustivo de un recorrido parcial. Porque es un tema que se evalúa ya en el final de resolución de problemas y algoritmos al hacer recorridos de cadena de caracteres, pero que también se vuelve a aplicar en los métodos que vamos a construir para un arreglo. Hay recorridos que son completos y recorridos parciales, ¿sí? En un recorrido completo o exhaustivo visitamos todos los elementos de la colección, ¿sí? Si el problema nos dice, bueno, contar los elementos del arreglo de caracteres para contar cuántos caracteres A hay en el arreglo. Bueno, tenemos que recorrer todo el arreglo de caracteres e ir chequeando cuántas AES son iguales a esos caracteres dentro del arreglo. Tenemos que hacer un recorrido completo, si tenemos que contar la cantidad de AES, o por ejemplo en un arreglo de enteros, donde es un arreglo de edades, bueno, verificar cuántas personas son mayores de edad. Tenemos que hacer un recorrido completo también. En cambio, si el problema planteado en un arreglo de edades de personas dice verificar si hay alguna persona menor de edad, bueno, ahí tenemos que hacer un recorrido parcial. ¿Por qué? Porque empezamos a recorrer y en el caso de que encontremos una persona que es menor de edad, listo, ya retornamos true. Y eso es lo que vamos a reforzar hoy. Vamos a ver cómo, utilizando distintos tipos de arreglos, de caracteres, de enteros, de reales y de booleanos e incluso de string, vamos a leer los elementos del arreglo, vamos a mostrar los elementos contenidos en ese arreglo y vamos a ejemplificar un recorrido parcial y un recorrido total. Vamos a comenzar entonces este tutorial, y por eso es un tutorial, porque en realidad muestra ejemplos mostrando un arreglo de caracteres, ¿sí? Y vamos a considerar que necesitamos cargar en un arreglo determinados caracteres, donde los caracteres pueden ser solamente 3, B, X y M. B indica que está bien, M que está bien menos, perdón,
B que está bien, M que es bien menos y X que está incompleto o mal. Se supone que cada uno de estas valoraciones que va a cargar, por ejemplo, un profesor en un arreglo, refieren a ejercicios distintos que está corrigiendo. Entonces el primer ejercicio está bien, el segundo está incompleto o mal, el tercero está bien menos. El problema puede ser este, puede ser otro, pero la idea es que queremos cargar en un arreglo de caracteres solamente determinados tipos de caracteres, donde los caracteres pueden ser B, X o M. ¿Sí? Entonces vamos a definir un arreglo que en realidad se debería llamar resultado, no resultados. ¿Sí? Entonces vamos a ver métodos para cargar la valoración otorgada a distintos ejercicios de un examen, ¿sí? En un arreglo de caracteres. Cada elemento podrá ser B, X o M. Mostrar los valores cargados en el arreglo. Buscar la primera ocurrencia de una valoración, ¿sí? ¿Cuál es la primera ocurrencia del carácter X en una colección de valores? Contar la cantidad de ocurrencias, cuántos ejercicios bien se han resuelto o cuántos mal, ¿sí? Entonces vamos a definir un método que parametrice justamente la valoración y que cuente cuántos ejercicios tienen esa valoración, y un programa principal que permita declarar y crear el arreglo e invoque a los métodos anteriores. Están viendo la transparencia bien, ¿no? Sí. Bueno, Sí, se ve. entonces, lo primero que vamos a ver es un método para cargar el arreglo de caracteres, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, bien. Este módulo se llama cargar arreglo, ¿sí? Y recibe un arreglo como parámetro, ¿sí? Es decir, que el programa principal va a declarar el arreglo, ¿sí? Y luego va a llamar este módulo, pasándole la referencia a ese arreglo, para que se carguen los valores en él, ¿sí? Vamos a hacer algunas observaciones acerca de este método. Primero, fíjense que en lugar de utilizar un for, utiliza una estructura mientras. Y eso lo hace fundamentalmente porque va a leer un carácter que va a suministrar el usuario, y eso se hace con esta palabra reservada, leer letra, ¿sí? Se lee, letra es un carácter, se pretende que esa letra se cargue en el arreglo. Pero si la letra es distinta de B, de X y de M, se va a mostrar un cartel que diga que la letra no es válida. Y solamente cuando sea igual a B o a X a M, recién ahí se va a cargar en el arreglo y se va a incrementar la variable iteradora I. Es por eso que hemos elegido una estructura repetitiva mientras, donde esta estructura repetitiva va a iterar desde I igual 0 hasta longitud del arreglo menos 1. ¿Sí? Recuerden que las posiciones del arreglo van desde 0 hasta longitud menos 1. Entonces es por eso que vamos a utilizar una estructura repetitiva mientras y no un para. El para no nos conviene porque nosotros tenemos que realizar también una evaluación para verificar de que la letra que ingresó el usuario sea una B larga, una M o una X, ¿sí? Si no es ninguna de estas tres letras, no vamos a cargar esa letra en el arreglo. Solamente vamos a cargar las letras que son letras admisibles o válidas, que son B, X y M. Fíjense que nosotros hemos creado después lo vamos a ver en el programa principal. Se supone que se declaró y se creó un arreglo de una determinada longitud, y ese arreglo dijimos que cuando era creado almacenaba valores por defecto, ¿sí? Se llama este módulo cargar arreglo de tal forma de que pueda cargarse los datos que indique el usuario. Vamos a hacer así, vamos a ir al main, a ver si lo busco al main.
Fíjense, acá está. Esto es en Java. Está el programa principal. Se declara un arreglo de caracteres n, ¿sí? Le pedimos al usuario en la línea 6 que ingrese la cantidad de letras. Se lee la cantidad de letras, que es igual a la cantidad del arreglo, que es m. Y acá, en la línea 8, se está creando el arreglo. En la línea 2 se declaró y en la línea 8 se crea el arreglo utilizando el constructor new. A continuación la palabra reservada char, que es el tipo dato char, y se pasa como argumento la dimensión o la longitud del arreglo. Lo que hace la línea 8 es crear el arreglo en sí y a la referencia, que es la posición de memoria que está representada por n, se lo apunta al arreglo de caracteres. Este arreglo de caracteres, una vez que fue creado en la línea 8, tiene asignado caracteres, ¿sí?, por defecto, un valor de carácter por defecto. Y para cargar cada uno de los valores del arreglo es que llamamos a cargar arreglo y le pasamos el arreglo completo. Acá está la invocación de cargar arreglo. Este es el módulo que nosotros estamos viendo ahora, cargar arreglo. Entonces, fíjense que el programa principal en la línea 2 declara, en la línea 8 crea el arreglo, asignándole por defecto valores por defectos a cada uno de los caracteres del arreglo, y en la línea 9 se llama al módulo para cargar cada uno de los valores del arreglo. ¿Alguna pregunta sobre este main? Hasta acá, hasta la línea 9. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, ninguna. Bueno, vamos a volver. Cualquier cosa me paran. Entonces acá vamos de nuevo a cargar arreglo, que tenía la estructura repetitiva mientras, y hay algo muy importante acá. Fíjense que este arreglo no retorna nada, retorna vacío. Y además, fíjense que este programa principal que teníamos acá lo llama, y como este módulo no retorna nada, no se lo asignamos, no le asignamos la invocación del módulo a una variable. Simplemente lo llamamos de esta forma, cargar arreglo, y le pasamos como parámetro actual n. N representa una referencia al arreglo. Esa referencia se va a copiar justamente en el parámetro formal, que es x, y x ahora va a apuntar al mismo arreglo que apunta n, porque dijimos que cuando pasamos un arreglo completo, el pasaje de parámetro es por referencia. ¿Qué significa que es por referencia? Que se copia la referencia, y ahora x es otra referencia al mismo arreglo. Si yo acá, dentro del módulo cargar arreglo, le asigno a cualquier componente del arreglo x algún valor, entonces todo lo que modifique sobre x va a ser una modificación sobre el arreglo n. Tanto n como x son punteros al mismo arreglo de caracteres. Es por eso que este módulo no retorna nada, pero en realidad, una vez que se termina de ejecutar el módulo cargar arreglo, el arreglo de caracteres x fue modificado porque le fuimos cargando valores de distintos caracteres que son b, x o m en el orden que el usuario determinó a cada una de las posiciones del arreglo. Ese arreglo se cargó y al finalizar el módulo, si bien no retorna nada, sabemos que aquel arreglo que se pasó como parámetro, ¿sí?, y que copió su referencia en la referencia de x, también se va a ver modificado. Todo lo que modificó x también se ve modificado en el arreglo n, donde el arreglo n dijimos que era el arreglo que había sido declarado en la línea 8 y que había sido pasado como un parámetro actual. Cuando pasamos todo el arreglo, entonces n, que es una referencia, ¿sí?, recuerden que la variable o el nombre que representa el nombre del arreglo es una referencia, ¿sí?
esa referencia permite que cuando nosotros pasamos un arreglo completo, el parámetro formal de este método, que es cargar arreglo, recibe en esta variable que es x, es otra referencia al mismo arreglo. ¿Alguna pregunta? No, está bien. No, ¿No? ninguna. No, profe, está bien. Bueno, entonces, acá tenemos el método en Java, ¿sí? Por lo general, siempre hasta ahora hemos utilizado los modificadores de visibilidad que se llaman public static. A veces pueden no escribir static, pero public sí. Void es el tipo de dato retornado por el método porque no retorna nada. El nombre es cargar arreglo y el parámetro formal dijimos que era x. Declaramos una variable letra que es de tipo carácter. Acá está en la línea 4. Declaramos un entero i que está inicializado en 0, que está acá en la línea 3. Y a la variable long, que es de tipo entero, le asignamos x.len. Recuerden que len es un atributo del arreglo y en cambio en el caso de cadena de caracteres era un método. Cuando utilizamos cadena de caracteres escribimos len, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, porque es un método, pero en cambio len es un atributo en la cadena de caracteres. Y acá aplicamos desde la línea 5 hasta la línea 14 lo que es la estructura repetitiva. Un mientras, es decir, un while en Java, mientras i sea menor que long, ¿sí? Mientras i sea menor que long, hay una llave que abre y que cierra. Le vamos a pedir al usuario que ingrese una letra, la letra de la posición i, al comienzo i vale 0. Leemos esa letra utilizando el método readline non-whilechar de teclado in, pero también pueden utilizar scanner, ¿sí? Con el método de scanner para leer justamente un carácter. Eso es indistinto. Y luego preguntamos, si la letra es distinto de b, m o x, letra no válida. Si la letra es igual a una de estas tres posibles letras admisibles, en ese caso cargamos en la posición i del arreglo x a la letra que acabamos de leer, al carácter que acabamos de leer, e incrementamos i en una posición. Generalmente, en todos los métodos que vamos a utilizar, y esto es importante que lo recuerden, vamos a no escribimos acá x.len, si bien podríamos hacerlo. En lugar de escribir long, escribir directamente x.len. Por lo general no lo hacemos así. ¿Saben por qué? Porque en realidad acceder al arreglo, al atributo len de un arreglo requiere de mayor cómputo, digamos, requiere, es menos eficiente, se puede decir en otras palabras, es menos eficiente escribir acá x.len que escribir una variable. Porque esta variable recibe un valor, que es el valor de x.len. Recibe un valor y siempre tiene el valor de la longitud. Entonces, es más eficiente escribir una variable que ha recibido ya un valor a escribir x.len y forzar que en cada iteración de esta estructura repetitiva se acceda al atributo len del arreglo x. Profe, Sí. nosotros cuando declaramos el arreglo al principio, ¿no lo guardamos en una variable de m? Lo guardamos, acá está el programa principal, lo ¿No lo guardamos. podríamos haber pasado en vez de volver a obtenerlo? ¿Qué cosa? Pasar m en vez de otra vez buscar... No. Claro, pasar el parámetro Claro. M al módulo para en vez de adentro del módulo hacer el cálculo de la longitud. Si total ya lo tenés y es fijo. A ver, si no conviene si en realidad el arreglo está completo. Conviene recuperar su longitud. ¿Para qué? Es decir, ¿por qué no?
uno tiene que tratar de que todos los módulos que define tengan la menor cantidad de parámetros. Eso reduce el acoplamiento de los módulos. Es decir, vieron que el programa principal se acopla con algunos módulos cuando los invoca. Hay dos principios de diseño de todo programa: maximizar la cohesión y minimizar el acoplamiento. ¿Qué implica minimizar el acoplamiento? Los módulos se van a acoplar a través de parámetros, ¿sí? Que son un punto de ensamble justamente entre una pieza de software y otro. Entonces, este módulo solamente requiere que le pase el arreglo. Si yo, además de este módulo, además de pasar el arreglo, le paso su longitud, cuando la longitud la puedo recuperar a partir del atributo len, no estaría minimizando el acoplamiento, estaría generando el pasaje de parámetro de un parámetro innecesario. ¿Cuándo pasarías la longitud del arreglo? Solamente cuando vos tengas parcialmente una carga de un arreglo. Pero si sabés que lo vas a cargar todo, por ejemplo, acá tenemos un módulo que se llama mostrar arreglo. Si nosotros hubiéramos cargado el arreglo en forma parcial, tendríamos que almacenar una variable que indique hasta qué posición del arreglo se cargaron datos. Pero cuando el arreglo se carga completo, o cuando hay que mostrar el arreglo completo, solo es necesario pasar el arreglo completo. Bueno, seguimos. Entonces, lo que quería comentarles es lo siguiente, que en este caso no es necesario porque la carga del arreglo, recibimos el arreglo completo y recuperamos su longitud a través del método len. Lo escribimos así en pseudocódigo, longitud de x, pero en Java lo escribimos como x.len. Nos permite acceder a la longitud del arreglo, ¿sí? Y como ese arreglo puede ser tener distinta longitud, ¿sí? En algunos casos el arreglo puede ser de 100 elementos, en otro caso puede ser 1000. Para evitar pasar como parámetro su longitud, justamente para eso está el atributo. Lo que yo les digo es, no escriban x.len acá en la condición del while, porque eso es muy ineficiente. Es conveniente pasarlo a una variable y escribir el nombre de la variable. Ya vamos a ver Profe, otros ejemplos. Sí. ¿Cómo se llama? Lo que usted tiene en el mientras sería la longitud -1 ya, ¿no? Haciéndolo así, de esa manera. Claro, porque es i menor estricto que longitud. El último valor que asume i, ¿cuál es? -1. Longitud -1. Tal cual. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, una pregunta. Sí. Ahí mencionaste que guardaste la longitud en una variable para después no volver a consultarla en la expresión cuando se va a evaluar de nuevo. Y Sí. en un for, ¿qué pasa? ¿Es lo mismo o ya entiende el for que hay 42 elementos y queda con ese 42, por ejemplo? Bueno, vamos a ver. Mira, este es el Java, que no tiene ninguna diferencia prácticamente con el pseudocódigo, por eso a veces vamos a mostrar pseudocódigo y a veces Java. Y acá tenemos un for para tu caso, el caso de tu pregunta. Este módulo recibe un arreglo de caracteres que se supone que ya tiene cargados sus valores y muestra cada uno de los elementos del arreglo. Entonces para eso utilizamos un for. La variable iteradora es la variable iteradora i, que va desde 0 hasta longitud -1. Y hice exactamente lo mismo. Accedo a x.len, se lo asigno a la variable longitud. Y acá escribo, en la segunda componente del for, escribo mientras, o sea, for desde igual 0 y menor que longitud, punto y coma y más. Claro, o sea, lo que vos querés evitar es volver a consultarle la longitud del arreglo, guardándola en una variable. En toda la estructura repetitiva conviene hacer eso. Claro, ¿qué conviene? Hacer esta forma, resolverlo de esta forma, asignándole x.len a una variable longitud, porque, como les decía recién, es más eficiente acceder a la variable longitud
respecto de acceder al atributo len del arreglo X. ¿Sí? Lo mismo sucede con cadena de caracteres. Cada vez que ustedes escriben, por ejemplo, si la cadena de caracteres es cadena y escriben cadena.len, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, estarían llamando al método len sobre la cadena de caracteres. Entonces, si ustedes hacen un recorrido y escriben cadena.len, están llamando al método len en cada iteración de ese for. Y acceder al atributo len de un arreglo o acceder al método len de una cadena de caracteres es menos eficiente que acceder a una variable longitud. ¿Sí? Quizás ustedes se dan cuenta más en el caso de una cadena de caracteres porque acceden al método. El método len de la cadena de caracteres es un método que está definido dentro de la clase string y hay que ejecutar ese método para retornar la longitud. Si bien debe ser un método eficiente, implica la ejecución de otro algoritmo. En cambio, si lo llamamos una sola vez y lo asignamos a una variable, es más fácil y más eficiente acceder al valor contenido en una variable que estar accediendo al atributo o a un método, ya sea de cadena de caracteres o de arreglos. Profe, en el pseudocódigo profe. está ya agregado el -1, que dice longitud del arreglo X -1. Si Sí. se le hace eso también en el Java, ¿tendría que ser menor o igual? No, porque estamos haciendo lo mismo, fíjate. El valor mínimo de esta estructura repetitiva para es 0, porque para va desde igual 0. ¿Hasta qué valor? Hasta longitud. El para incluye tanto el límite inferior como el límite superior. Esta estructura repetitiva itera tantas veces como la longitud del arreglo, porque desde 0 hasta longitud -1 hay una cantidad de veces igual a longitud. O sea que ¿Sí? el hasta es un menor igual. Claro, yo digo que en el Java, como en el caso de agregarle longitud -1 igual a la variable long, ahí tendría que ser menor o igual. Si vos acá le pones a long, le asignás x.len -1, si vos acá en la sentencia 2 pones x.len -1, entonces acá tenés que poner y menor o igual que long. Bueno, profesor, lo que quería saber. Gracias. Eso. Acá fíjate que no es necesario poner menor o igual porque como long asume el valor longitud de x y y es menor estricto que long, el último valor que asume es longitud -1. Claro. ¿Sí? Bueno, esos pequeños detalles siempre hay que tenerlos presentes. Es decir, como decíamos en RPA, cada vez que abordamos una estructura repetitiva, uno tiene que particularizar y generalizar. Esas operaciones cognitivas que vimos al comienzo de resolución de problemas y algoritmos, que muchas veces en algunos años no se dieron, digamos, como no se los asoció bien con la actividad. Bueno, la actividad de una estructura repetitiva nos exige particularizar en el primer valor, que es cuando la variable iteradora asume el valor 0, ¿sí? Bueno, acá escribimos x sub 0. Y en el último valor, ¿cuál es el último valor que asume esta estructura repetitiva para? El valor de long. ¿Cuánto vale long? Longitud de x menos 1. Entonces, la última iteración es cuando i es igual a la longitud del arreglo menos 1. Lo mismo hacemos ese análisis particularizando en el primer valor de esta estructura repetitiva for. Es cuando i vale 0. ¿Y cuál es el último valor de i? Cuando i es menor estricto que long. El long acá es longitud de x. Entonces, que i sea menor estricto que long es cuando i es igual a longitud menos 1. Bueno, y ahí, al particularizar en el primer valor y en el último, bueno, me doy cuenta que los extremos están bien programados y después, al ver cuál es la estructura repetitiva, es decir, el bucle repetitivo, es decir, las sentencias que se van a repetir, bueno, verifico, esto es un cartel, A, corchetes, luego va a mostrar el valor de la variable i, luego un corchete que cierra igual a espacio, x sub i, es el contenido de la variable indexada x sub i. Bueno, todo eso lo tienen que pensar y verificar porque una vez que uno escribe algo, tiene que chequear que esté correctamente escrito. Es decir, que
el programa esté, en el caso de Java, sintácticamente correcto, que no haya ningún error sintáctico. Java igual nos ayuda proporcionándome algunos errores, marcándome en rojo acá con alguna señal cuando lo que escribí tiene algún error sintáctico. Pero hay veces en los cuales hay errores semánticos que Java no los descubre, pero en realidad son los más difíciles de encontrar. Bueno, entonces hasta acá mostramos el arreglo. Fíjense que acá nuevamente el arreglo es recibido, el arreglo se pasa completo, con lo cual vamos a recibir una referencia, pero este módulo no altera los contenidos de los componentes del arreglo, simplemente muestra por pantalla cada uno de sus elementos. Ustedes van a poder escribir ahora también en esta materia, en desarrollo de algoritmos, algunos módulos que a nivel de pseudocódigo diga escribir X sub i, pero después a la hora de implementarlo en Java pueden hacer una salida más elegante, como por ejemplo esta salida elegante que va a mostrar A, corchete que abre y que cierra, como si fuera A sub 0, A sub 1, igual. Esta es una salida más elegante. No necesariamente el pseudocódigo tiene que ser exactamente igual que el Java. Nosotros escribimos en pseudocódigo, ¿para qué? Para concentrarnos fundamentalmente en las estructuras repetitivas que vamos a utilizar a la hora de definir un algoritmo. Pero es una abstracción. Recuerden que acá estamos aplicando abstracción. Estamos escribiendo un esqueleto del programa, es decir, una serie de instrucciones o primitivas que representa un algoritmo para enfocarnos en las estructuras principales que vamos a utilizar, estructuras de datos, como puede ser en este caso un arreglo, estructuras de control, la estructura repetitiva, pero no queremos puntualizar tanto en detalles asociados a un lenguaje de programación. Recién cuando pasamos este pseudocódigo a Java, recién ahí hacemos salidas elegantes y demás. Bueno, y ahora vamos a ejemplificar otro método que se llama buscar la posición de la primera ocurrencia de un carácter en un arreglo de caracteres. Es decir, que si este arreglo de Profe, ¿le hago una caracteres... consulta? Sí, Que me quedó pendiente. Del primer módulo que hizo, el del while, ¿no se supone que recorre todo el arreglo? arreglo sí, lo recorre todo. ¿Y por qué no puede ir un para ahí? Porque como dijimos acá, mira, en este utilizamos un mientras porque acá en realidad vamos a incrementar la variable iteradora en el caso de que hayamos encontrado que el usuario ingresó una letra válida. Si la letra no es válida, se muestra un cartel, pero no se incrementa la variable iteradora. Ah, termina ahí. No, no termina. Vuelve a pedir otra letra. Y si la próxima letra no es válida, escribe el cartel no es válida y vuelve a pedir otra letra. Cuando el usuario cargó todas las letras válidas y completó el arreglo, recién ahí terminamos. Pero si vos Claro. O sea, va a repetir y va a recién pasar al siguiente cuando cargue una letra. claro, incrementa la variable iteradora recién cuando cargó una letra válida. Ah, ok. Pero si vos haces un para acá, no podrías hacer esto. Porque leerías una letra y se incrementa de acuerdo a lo que diga el para y pasas a la siguiente posición. Entonces, como necesitamos solamente pasar a la siguiente posición en el caso de que la letra ingresada por el usuario sea una letra válida, necesitamos utilizar un mientras. Este recorrido sigue siendo un recorrido total para cargar todos los componentes del arreglo. Nada más que utilizamos un mientras justamente porque tenemos que chequear que la letra que ingresó el usuario sea válida. En caso de no ser válida, le tenemos que decir que no es válida como un mensaje de retorno y no incrementar la variable iteradora. ¿Sí? Profe, ¿Bien? Ya entendí, gracias. en Bueno. ese mismo ejemplo Sí. que mostraba, supongo, ¿no? Que estaría mal usar, por ejemplo, un para y restar cuando la letra no es válida la variable iteradora. Claro, no. Eso Ok, es... bien. Y tengo una duda cuando mostró el ejemplo del pseudocódigo y del Java, que habían como sutiles diferencias, ¿no? Como la longitud -1. Esas diferencias
cuando nos piden, ¿no?, que el pseudocódigo tenga como sentido con el Java, ¿tiene que ser literalmente igual o esas diferencias que son pequeñas pueden estar? A ver, este caso, no literalmente igual, porque justamente acá en pseudocódigo tenemos otro nivel de abstracción. Quizás, sería conveniente que, en este caso no lo hice, ¿no? Pero sería conveniente que si a long le asignamos longitud -1, acá también apareciera. Pero, ¿qué pasa? Sabemos que en Java nos es mucho más fácil evitar escribir una expresión aritmética como longitud -1. ¿Por qué? Porque siempre, por lo general, cuando hacemos un recorrido de una cadena de caracteres o de un arreglo, utilizamos esta notación, la notación menor estricto. Entonces, quizás bueno, en este caso no podríamos mejorar nada. No. Está bien si vos lo escribís así en pseudocódigo y así en Java, es lo más concreto. Y podés también tener atajos. Por ejemplo, acá pones escribir x sub i y acá en lugar de poner system.out.print x sub i, acá lo podés mejorar. Siempre el Java puede tener mayor especificidad, mayor... Bien. ¿Sí? Bueno, y después Claro, lo que importa es que la lógica que haya entre pseudocódigo y Java sea concisa, digamos, ¿no? Claro. No que sea, digamos, que sea lo más conciso posible. Podemos encontrar alguna diferencia como esta. Acá dice longitud -1 y acá no lo dice. Pero acá justamente queremos no ponerlo porque si ponemos acá longitud -1, acá tenemos que poner menor igual y por lo general es habitual poner menor estricto. Y después por otro lado, lo que habías hecho referencia hace un ratito, ¿qué pasa si utilizábamos un para y acá utilizábamos, digamos, decrementábamos la variable iteradora? Bueno, la variable iteradora de un para es sagrada, no hay que alterarla. Eso es decir, sagrada en el sentido de figurativo, ¿no? Es decir, el control de la variable iteradora lo tiene justamente lo que está escrito entre paréntesis. Su valor inicial es este. Su valor final se controla siempre con una operación de comparación, por lo general. Y su incremento con la tercera componente de lo que está escrito dentro del for entre paréntesis. No se debe modificar una variable dentro del cuerpo de la estructura repetitiva porque no es una buena práctica de programación. También vimos en los trabajos finales, algunos de promoción, que hay muchos alumnos que utilizaban for y acá utilizaban una expresión booleana. No, acá no hay que utilizar en lo posible expresiones booleanas, si bien esto es una expresión booleana, pero generalmente se utiliza una comparación, ¿sí? Y menor estricto que algo, pero no una expresión booleana más compleja con una conjunción, con una variable encontrado. No, para eso ya, si hay una expresión booleana muy grande, ya hay que utilizar un mientras. Bueno, vamos a seguir. Este es un método para que busca la primera ocurrencia de un carácter en un arreglo de caracteres. Es decir, tenemos el mismo arreglo cargado con b, x y m y queremos llamar un método que busque la primera ocurrencia de x en un arreglo. ¿Sí? Bueno, en este caso x es el arreglo de caracteres y queremos buscar la primera ocurrencia del carácter que recibimos como parámetro, que es el carácter s. ¿Sí? Como busca la primera ocurrencia, es una estructura repetitiva mientras, porque es un recorrido parcial. Entonces fíjense que a la variable longitud le asignamos la longitud del arreglo x, inicializamos la variable iteradora i en 0, que es la primera posición del arreglo. A la variable pox le asignamos el valor -1 y utilizamos una variable encontrado que está inicializado en falso. Y dice, mientras i sea menor que la longitud del arreglo -1, es decir, mientras i sea menor que la longitud del arreglo, menor estricto, eso implica que i como máximo va a ser igual a la longitud -1. Y not encontrado está inicializado en falso, es decir, que su negación es verdadero. ¿Qué vamos a hacer? Si x sub i es igual al carácter que estoy buscando, entonces ha encontrado
le asigno true. Y a la variable POX, que es la variable que voy a retornar, le asigno el valor de aquella posición en la cual encontré el carácter que estoy buscando. En este caso es la posición I. Porque lo encontré en la posición I del arreglo, encontré ese carácter. ¿Eso qué produce? Que como encontrado es true, nuevamente cuando se vuelva a evaluar esta estructura repetitiva, not encontrado, not true, va a dar falso, con lo cual esto por evaluación por cortocircuito va a terminar esta estructura repetitiva y va a retornar el valor de POX, que es la posición donde encontramos el carácter S. En el caso de que no hayamos encontrado ese carácter que estoy buscando, que es el carácter S, esta estructura repetitiva va a ir incrementando el valor de I, va a recorrer todo el arreglo, va a llegar un momento en que I va a ser igual a longitud menos 1, con lo cual va a devolver el valor de POX, que es menos 1. Y eso es lo que generalmente un módulo retorna. Un módulo de buscar la primera posición de un carácter retorna menos 1 en el caso de que no lo haya encontrado, y si no, retorna aquella posición donde encontró el carácter. Profe, Sí. ahí no tendría que ser en vez de mientras el repetir mientras. No. No es repetir mientras. ¿Vos aprobaste resolución de problemas? Sí, sí. Vas a tener que recursar. Pero si mínimamente se tiene que... Sabemos que una vez tiene que iterar. Ah, vos decís un repetir hasta. Sí, repetir hasta, perdón. Ah, bueno, ahora sí entiendo tu pregunta. Sí, sí. Pensé que estabas confundiendo que había que escribir acá repetir mientras. A ver, analicemos ese caso. Una vez como mínimo debería entrar. No. No, ¿por qué? Porque un arreglo puede tener 0 elementos. Es decir, 0 me refiero a ningún elemento. Ah, claro. Entonces, supongamos que el arreglo tiene 0 elementos. La longitud es 0. ¿Sí? Y es 0. Y la longitud es 0. 0 es menor que 0, menor estricto que 0, falso. Con lo cual retorna menos 1. Si vos mandas a este módulo el arreglo de caracteres que no tiene caracteres, es decir, un arreglo vacío, y el carácter M, por ejemplo, que estés buscando, este método, al utilizar un mientras, itera 0 más veces, y eso te permite que retorne menos 1, y que es lo que debe retornar porque el carácter es vacío. Perdón, el arreglo está vacío, no tiene elementos. Claro, ahí entendí. Bueno, y acá está en Java. Busca print post. X es un arreglo de caracteres, ese es el carácter que estoy buscando. Y acá POX lo inicializo en menos 1. Y es la variable iteradora inicializada en 0. Longitud se le asigna la longitud del arreglo. Entonces acá ponemos while, mientras sí sea menor estricto que longitud y no se haya encontrado esa variable, ese carácter S en el arreglo. Acá pregunto, if S igual, acá aparece un solo igual largo, pero son igual, porque estoy comparando, ¿sí? Y acá empieza, digamos, con este tutorial estamos mostrando que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque X sub I, como yo les dije, si uno evalúa esa variable indexada, el tipo de dato de X sub I no es de tipo arreglo, es de tipo carácter, porque X sub I es una componente del arreglo, es decir, me retorna un carácter. Si quiero comparar un carácter como el carácter contenido en la variable I del arreglo X contra el carácter S, para comparar dos caracteres utilizo el operador de comparación igual. Si es igual, Profe, sí. esto podría ser como el método contains char, podría ser, que busca un carácter. Sí, pero en realidad no conviene, porque justamente como yo te decía antes, no conviene que llames a otro método para verificar si ese... No, porque estamos haciendo un recorrido justamente para buscar si existe este carácter. Estamos haciendo un recorrido mientras para iterar sobre cada una de las componentes y en el caso de encontrarlo, retornar.
No, no deberías utilizar otro método. Tenés que comparar. No, digo que, o sea, esto lo que está haciendo este algoritmo es parecido a utilizar ese método. Y contain char, ¿eso qué compara? Si un carácter está contenido en una cadena de caracteres. Claro, en una string, porque en este caso si vos metes una string, un texto, y después creas un arreglo de int y a ese arreglo le das la longitud del string, puedes buscar entre todo el string y acá puedes buscar No, pero bueno, a ver, habría el que, carácter que desees. es otro tema. Si es la búsqueda de un carácter adentro de una cadena de caracteres, no aplica, porque acá estamos comparando un carácter con otro. Si es un método para arreglos, pueden haber otros métodos para arreglo, pero nosotros tenemos que poder construir los métodos que verifiquen si un carácter está dentro de un arreglo de caracteres, que es justamente lo que estamos ejemplificando. Creo ¿Sí? que él habla de todo el método, del busca prim post. Sí, puede ser que esté hablando de un método para buscar un elemento dentro de un arreglo. ¿Está bien? Así como dijimos que hay innumerables métodos para la cadena de caracteres, hay muchos otros métodos para arreglos, pero nosotros tenemos que saber construir nuestros propios métodos, por eso estamos viendo estos ejemplos. Este es un módulo para buscar la primera posición de un carácter en un arreglo. Y el otro, y es un recorrido parcial. Y el otro ejemplo que vimos es un recorrido total. ¿Sí? Entonces, no trato de encontrar un método que está implementado ya en una clase para utilizar ese método el día del parcial. Porque si hago No, eso, profe, no me entendió. Lo que yo decía era tipo, bueno, o sea, el mismo caso que usted está haciendo, pero ingresando a la persona un texto, ese texto va a tener una longitud y esa longitud se le va a agregar a un arreglo de tipo char para que recorra todo y ahí buscar el carácter que desea primero la si otra tenés una persona. variable de tipo texto, es de tipo string. Sí. Texto es un string, no estamos utilizando string acá. ¿Vos ves algún string acá? No, yo le estaba preguntando, por eso le decía. Bueno, es un ejemplo que no es el que estamos mostrando. Así que bueno, no podemos abordar todos los ejemplos que se nos ocurren porque sería una mezcla bastante grande. Acá estamos utilizando un arreglo de caracteres y queremos definir un método que busque la primera posición de un carácter S dentro de un arreglo de caracteres. No estamos utilizando cadena de caracteres, no estamos utilizando texto. ¿Sí? Texto es una cadena de caracteres o string. Es totalmente distinto un string a un arreglo de caracteres. Son totalmente distintos. ¿Sí? No confundamos un texto con un arreglo de caracteres. Bueno, y en lo posible, bueno, tratemos de hacer consultas relacionadas para no confundir. Pero bueno, hay veces que uno está confundido y lo tiene que preguntar igual. Pero bueno, vale la aclaración. Ahora vamos a definir un método para contar la cantidad de ocurrencias del carácter S en un arreglo. ¿Qué tipo de recorrido tendríamos que hacer acá? Para. Un recorrido con una estructura para. ¿Cómo se llaman esos recorridos? Exhaustivo. ¿Exhaustivos o totales? Muy bien. Entonces, vamos a contar dentro de un arreglo de caracteres la cantidad de ocurrencias del carácter S. Entonces, como dijo el alumno, un para vamos a utilizar. Vamos a iterar desde la posición 0 hasta la posición longitud -1. Como les dije antes, no es eficiente escribir acá longitud de x-1. Es conveniente utilizar el valor de una variable, por eso es que a la variable long le asignamos longitud de x-1. ¿Qué hacemos? Dentro de la estructura o el bucle de instrucciones a repetir, preguntamos,
Si en la posición iésima del arreglo X encontramos al carácter S, incrementamos una variable contadora que se llama cont en una unidad. Cont está inicializado en 0 y retornamos el valor de esa variable una vez que terminamos la estructura repetitiva. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, acá no se ve, parece un solo igual, pero es un igual igual. Perdón, no, en este caso es pseudocódigo. Acá lo vamos a ver bien, en Java. ¿Sí? Lo mismo. Acá habíamos escrito longitud -1. Lo pueden escribir de esta forma porque en realidad es mucho más fácil escribir acá justamente menor estricto que la longitud. Bueno, fíjense que las variables, comienzan a ver las variables como con distintas funciones. Una variable contadora es una variable que se va incrementando en el caso de que se verifica una condición. Si en la posición iésima del arreglo encontramos una ocurrencia del carácter S, esa es la condición, la variable contadora se incrementa en una unidad. Esa es una variable contadora. En cambio, hay otras variables que son variables que nos ayudan a iterar en las distintas posiciones del arreglo. Y es una variable contadora. Es una variable iteradora. Y va desde 0 hasta longitud del arreglo -1, incrementándose en una unidad luego de haber sido ejecutado un bucle de esta estructura repetitiva. ¿Alguna pregunta de este método? No, profe. Yo tenía una duda porque me acuerdo que en las clases prácticas decían que long no se puede usar como variable porque puede confundir con otra cosa. No me acuerdo qué me habían dicho. Es cierto. Long no debería haber sido utilizado acá porque tiene la misma escritura que el tipo de dato base long. Es cierto. Pónganle longitud. De hecho está azul. De hecho está en azul. ¿Por qué? Porque estas transparencias yo las armé con LaTeX. LaTeX es un procesador de texto que permite escribir, es el procesador de texto que se utiliza para los libros, para editar libros. Y estos trozos de código, en realidad, está como programado el texto, entonces le dije que pinte en azul todas las palabras reservadas y le puse todas las palabras reservadas de Java. Así que no me di cuenta de que el nombre de esta variable no es el más adecuado. Bueno, entonces acá tenemos el programa principal que hace uso de todos los métodos anteriores. Fíjense, dijimos que habíamos declarado una variable n, que es un arreglo de caracteres. Eso implica que se reserva un espacio en memoria para almacenar una referencia en esta declaración. En la línea 8, ese arreglo es creado como un arreglo de caracteres que tiene una longitud m, que fue determinado por el usuario cuando le preguntamos la cantidad de letras. Entonces, la línea 8 lo que hace es, el new char de longitud m crea un arreglo de caracteres con tantas posiciones como m, y a su vez esa referencia n va a apuntar al comienzo del arreglo. Es lo que veíamos en la clase anterior. Luego que fue creado el arreglo, llamamos al módulo cargar arreglo, le pasamos n. Ese cargar arreglo dijimos que recibía en X una referencia, carga ese arreglo con distintos valores en las distintas posiciones del arreglo. Fíjense que acá utilizamos X, porque X es justamente el parámetro formal, pero desde el programa principal le enviamos la referencia del arreglo N. ¿Sí? Pero esas referencias apuntan al mismo arreglo, a las mismas posiciones de memoria, porque son referencias que apuntan a lo mismo. Y eso hace que se cargue
el arreglo X en el módulo cargar arreglo, y cuando terminamos de ejecutar este módulo, N apunta a ese mismo arreglo. Mostramos los elementos cargados en el arreglo N, lo mostramos por pantalla, eso lo hace mostrar arreglo. Está justamente acá abajo, mostrar arreglo, muestra por pantalla cada uno de los elementos del arreglo, retorna nada, también este es void. Y luego le dice al usuario, ingrese la letra para obtener su primera posición. Le pide al usuario una letra. Esa letra se almacena en la variable busca. Acá pueden utilizar la clase scanner, el objeto de la clase scanner, con el método que corresponda para leer un carácter. Y llamamos al módulo busca primera posición, busca primPos, le enviamos el arreglo N, la letra que queremos buscar, que está almacenada en busca, y busca primPos retorna la primera posición del carácter busca en el arreglo N. Y ese valor se lo asignamos a pos. Y mostramos por pantalla un cartel que dice posición pos. Luego le asignamos a la variable contar. Bueno, esta es una inicialización de una variable contar que está definida acá como entero. Le pedimos al usuario que ingrese una letra de la cual él desea contar la cantidad de ocurrencias. Lo almacenamos en la variable busca, es decir que busca acá había recibido una letra y acá recibe otra en la línea 21 y contamos cuántas ocurrencias de la letra busca se encuentran en el arreglo N. Esto me retorna la cantidad de ocurrencias, se lo asignamos a la variable contar y mostramos un cartel que dice la cantidad de la letra busca es contar. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, se entendió. No. No, la verdad. Bueno, Que no. mejor. ¿Por qué? Porque ahora el tutorial lo que tiene es una invitación. A ver, fíjense, llevamos 1 hora y cuarto, pero está bueno profundizar el caso porque recién lo vimos con arreglo de caracteres y ahora vamos a hacer un arreglo de string. ¿Sí? Es decir, después lo pueden ver con arreglo de booleanos, pero vamos a hacer lo mismo con un arreglo de string. Nada más que en las componentes del arreglo, en lugar de ser caracteres, van a ser palabras. Vamos a cargar el arreglo de palabras, vamos a mostrar el valor de los componentes del arreglo, vamos a retornar la posición de la primera ocurrencia de una palabra en el arreglo de palabras, vamos a contar la cantidad de ocurrencias de una palabra en el arreglo, y además vamos a hacer otro método, el método 5 es el más interesante, que es contar la cantidad de ocurrencias de una letra en cualquier palabra del arreglo. Empezamos por el primero, ¿cómo cargamos un arreglo de palabras? Acá sí interviene el tipo dato texto, porque este arreglo es un arreglo de palabras, no es un arreglo de caracteres, es un arreglo de palabras. Entonces, para cargar el arreglo, simplemente le pedimos al usuario que ingrese una palabra en cada iteración de esta estructura repetitiva para. Acá no hay ningún chequeo, por eso directamente, como es un recorrido completo, utilizamos una estructura repetitiva para. No utilizamos, como hace un rato utilizábamos un mientras, porque habían ciertas letras admisibles que se podían cargar. En este caso, se piden palabras al usuario y se cargan. Si el usuario en alguna de esas palabras, en lugar de poner una palabra, puso 2 palabras separadas por espacio, y bueno, acá no estamos verificando eso. Quizás se podría hacer algo un poco más interesante, como dice acá. Sería importante validar que el string leído es solo una palabra y no una frase. Pero se ha simplificado un poco. Acá está el método, no retorna nada, recibe como parámetro un arreglo de string. Tenemos una estructura, bueno, acá en realidad no es un while, es un para, dijimos. Acá debería decir for, ¿sí? For i desde 0, i menor que longitud, i más más.
le pedimos al usuario que ingrese una palabra para la posición i, al comienzo i vale 0, y le asignamos esa palabra a la posición iésima del arreglo X. Esto carga un arreglo de palabras. El módulo mostrar arreglo muestra justamente todos los componentes del arreglo X. Se utiliza una estructura para que va desde 0 hasta longitud menos 1, es decir, el valor almacenado en longitud de X menos 1, y mostramos el componente X sub i. En Java lo hacemos así, para i desde 0 y mientras i sea menor estricto que long, acá de vuelta debería decir longitud, no long, y más, todo esto. Mostramos el valor contenido en la variable X sub i. ¿Alguna consulta de este? No, es casi igual que el de char, ¿no? Tal cual, es igual que el de char. Nada más que tenemos que ser cuidadosos, porque cuando buscamos la primera posición de la primera ocurrencia del string S, acá las componentes del arreglo son string, ¿sí? Entonces, cuando busquemos una cadena dentro de un arreglo de cadenas o un arreglo de string y comparemos, vamos a tener que, no se pueden comparar con el operador igual como hacíamos con tipo de datos primitivos. Vamos a tener que utilizar un método equals, ¿sí? Entonces, la estructura, fíjense, hablamos de patrones a veces. ¿Qué es un patrón? Es una forma esquemática de resolver un problema. Como dijo recién su compañero, mostrar arreglo y cargar arreglo es prácticamente lo mismo, nada más que ahora en lugar de ser un arreglo de caracteres es un arreglo de string. Y acá pasa lo mismo, buscar el primer elemento o la primera posición de una palabra dentro, de un string dentro de un arreglo de string es exactamente lo mismo que el módulo de busca print-post del ejemplo anterior. Vamos a utilizar una estructura repetitiva mientras, porque es un recorrido parcial. Vamos a utilizar una variable POX. Vamos a utilizar una variable booleana inicializada en falso. Cuando la encontremos, esa variable booleana se va a asignar a valor verdadero. Vamos a almacenar en POX ahí. Y vamos a retornar POX. Es lo mismo que antes. Lo único que tenemos que ser cuidadosos porque si estamos accediendo a la posición i de X, esto es un string. Y si queremos comparar si X sub i es igual al string S que recibimos como parámetro, no lo podemos comparar con igual. Lo tenemos que comparar con el método equals. En particular, acá está utilizando equals ignore case, es decir, un igual ignore mayúscula. En lo único que se diferencia este módulo respecto del módulo anterior es que el tipo del arreglo es un tipo clase, es decir, es tipo string, y en lugar de utilizar una operación de comparación igual, estamos utilizando un método equals. Es lo único que tiene distinto. Después, la estrategia de solución es la misma, es un recorrido parcial, y estamos utilizando las mismas variables que en el ejemplo anterior. Una variable lógica que se llama encontrado para cortar la estructura repetitiva mientras, si es que hemos encontrado la primera ocurrencia, que es lo que estamos buscando, la primera ocurrencia de ese string S en el arreglo, para cortarlo, es decir, esta estructura repetitiva es una estructura repetitiva parcial o un recorrido parcial que debe parar su recorrido cuando encontró lo que estaba buscando. Y es por eso que forzamos a que la variable encontrado se le asigne un valor true, cuya negación va a ser falso y va a hacer que toda esta expresión booleana se torne falso y pare la estructura repetitiva y siga con la siguiente instrucción, que es retornando la posición donde encontró esa ocurrencia. Por eso estuvo bueno darle un tiempo, que fue 1 hora y 15 minutos, al otro módulo, para que éste
que tiene la misma estructura sea menos costoso de entender. ¿Alguna pregunta sobre este módulo? No, ninguna. No, profe. Bueno, traten de pensarlo, es decir, fíjense que tanto los recorridos parciales como los recorridos totales tienen una estructura. Nunca se olviden de esa estructura, es decir, qué estructura repetitiva hay que utilizar, qué variables permiten cortar un recorrido parcial. Todas estas cosas que dijimos es como si fuera un patrón, es un guión, ¿sí? Como decíamos también en resolución de problemas y algoritmos, nunca resolvemos un problema de cero. Siempre, por lo general, rehusamos una solución que es conocida, ¿sí? Esa es una estrategia de diseño, ¿sí? Cuando tengan que buscar la primera ocurrencia de una posición dentro de un arreglo de booleanos, que está dentro de este tutorial, vamos a aplicar la misma lógica, ¿sí? La misma lógica que hemos aplicado en este módulo o en el módulo busca primpost del ejemplo anterior para arreglo de caracteres. Entonces, lo que estamos aplicando acá siempre es un patrón. Siempre que tenemos un problema recurrente, por lo general, aplicamos un patrón o una solución que ha sido exitosa en el pasado. El ser humano aprende y al programar aplicamos soluciones a problemas recurrentes. Ya van a ver, más adelante, cuando vean una materia que se llama diseño orientado a objeto, en diseño orientado a objeto van a ver un conjunto de patrones de diseño que un grupo de autores que se llama los autores Gama, Blisides y otros más, definieron un catálogo de patrones. ¿Qué son ese catálogo? Son soluciones a problemas recurrentes, ¿sí? En este caso ustedes tienen un problema recurrente. ¿Cómo buscar la primera posición dentro de un arreglo? Si ese arreglo es un arreglo de caracteres, un arreglo de enteros, un arreglo de reales, un arreglo de booleanos, un arreglo de string, aplica la misma solución, se podría llegar a decir. Y siempre aplicamos una solución que ha sido exitosa a problemas recurrentes y es así como nuestro cerebro también aprende, ¿no? Bueno, y acá está el tema de cómo escribirlo en Java. La única diferencia, dijimos que era esta parte. Íbamos a utilizar un operador equals para comparar el string S con el string x sub i. Recuerden que x sub i es una variable indexada cuya evaluación es un string. Entonces, eso también es importante de lo que vimos hoy. X sub i es una variable indexada o variable subindizada. La evaluación de x sub i me retorna un valor cuyo tipo de dato es el tipo de dato de las componentes del arreglo. En este caso es un tipo de dato string. Entonces, esta evaluación, esta expresión booleana que está dentro del if, yo la podría haber escrito de otra forma. Una forma es la que se ve en pantalla. S.equals ignore case y entre paréntesis x sub i. ¿Cuál es la otra forma que podría haber escrito esa misma expresión booleana? A ver si alguno se da cuenta. Al revés. O sea, ¿Cómo? XY equals ignore case y entre paréntesis S. Exacto. Te faltó el punto. X sub i, punto, Sí, perdón. equals ignore case. Siempre en la notación, pero perfecto, está bien lo que dijiste. Siempre en la notación de objetos es objeto.método. Objeto.método, donde ese método tiene parámetros. Entonces, esto lo podría haber escrito así, o como dijo recién el x sub i punto equals ignore case de S. Porque estoy comparando un string con el otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. No. Y ahora vamos a contar la cantidad de ocurrencias de un string S en un arreglo. Es lo Profe, mismo. una pregunta. Sí. La variable booleana que está en el mientras, ¿sería más eficiente poner al comienzo? ¿Poner qué cosa? A ver, que no te escuché.
Se me cortó el internet, profe. Se me cortó el internet. Digo que la variable booleana no sería mejor poner al comienzo del while. Algo así estaban diciendo en la práctica. Cuestión de eficiencia. La variable booleana acá. Sí, también. Sí. Sí, sí. Es mejor, porque en realidad es lo que va a permitir cortar. Sí, es más eficiente. ¿Y por qué? Porque si nosotros lo escribimos acá, dijimos que, bueno, por cortocircuito se va a tener que evaluar las dos, porque encontrado al principio es falso. Si le pongo not encontrado, va a ser, a ver, va a ser más eficiente. Sí, en el momento que lo encontró, nos evitaríamos evaluar esta subexpresión, porque en el momento que encontró ese string S, encontrado es true. Entonces, al volver a evaluar, evalúa esta subexpresión innecesariamente porque es la segunda subexpresión la que permite cortar el recorrido. Así que si lo modificamos de posición, nos vamos a evitar evaluar una subexpresión. Por esa razón. A ver, después por otro lado, a ver, eso es una sutileza. Es una sutileza. Pero igual sostengo que no está mal lo que les dijeron en la práctica. No sé si está Claudia acá presente. ¿Estás Claudia? No. Claro, Bueno, igual en práctica lo decían como cuando ya armen proyectos mucho más grandes, por ahí, no sé, son cositas, pero que sirven ir implementándolas, ¿no? Saber por qué pondrías esta condición primero para que no se evalúe la siguiente. claro. Y que se van sumando, decían, ¿no? Porque estos son ejemplitos chiquitos, siempre decían. Sí, sí, sí. Igual, a ver, piensen esto, que si nosotros las cambiamos de orden, en lo único que se hace más eficiente es en la última evaluación de la expresión booleana. Porque en todas las anteriores, mientras no lo encuentre al elemento S, va a tener que evaluar, supongamos que esta la ponemos primero, va a tener que evaluar esta, que le va a dar verdadero, la negación de falso le va a dar verdadero acá, y luego va a tener que evaluar esta otra. Es decir, que mientras no lo encuentre, la evaluación de esa expresión booleana, del while, la tiene que evaluar completa. Ahora, al momento de haber encontrado la cadena de caracteres S, si nosotros la dejamos escrita así, evalúa esta primera subexpresión y recién al evaluar la segunda, hace que se corte la estructura repetitiva. En cambio, si las cambiamos de orden, corta al evaluar la primera. ¿Se entiende? Sí, se entiende. En Bueno, un caso pero es más una y en otro otra. por eso, pero eso es prácticamente insignificante, porque ¿cuánto puede tardar la computadora para ahorrarnos en evaluar una subexpresión? Son milésimas y milésimas de segundos. Es distinto a que si yo hubiera escrito mientras, en lugar de long, pongo x.len. ¿Sí? Si yo pongo x.len en lugar de la variable long, que debería ser llamada longitud, eso es otra cosa, porque ahí ya en cada iteración estoy haciendo algo ineficiente. Y este arreglo puede tener cientos o miles de elementos. Entonces uno trata de pensar en estas cuestiones de eficiencia. Eso, sí. ¿Quién les dijo ese cambio de variables? ¿Quién se lo comentó? Creo que Federico. David, profe, No me recuerdo. lo comentó. Ah, o David. Bien. David, bueno, sí, Capaz que no era este caso igual. claro. Bueno, es cuestión de ir hablando, porque vamos a hablar tiempo de ejecución, lo vemos, tiempo de ejecución, de algoritmos, y el ir pensando en esos detalles siempre es bueno. Pero entender que acá la inversión solamente nos evitaría evaluar la mitad de la expresión booleana en la última iteración. No mejora tanto la eficiencia. Bueno, y entonces ahora hablábamos de contar la cantidad de ocurrencias
de un arreglo dentro de un arreglo de caracteres. Acá pasa lo mismo. Tenemos que contar la cantidad. Entonces utilizamos una estructura de control repetitiva para implementar un recorrido total y para comparar si la componente del arreglo es igual al string S que estamos buscando, vamos a utilizar un método que sea igual ignore mayúscula, y en el caso de que sea igual, vamos a incrementar la variable contadora cont. Bueno, y acá lo mismo, en lugar de escribir s.equals ignore case de x sub i, podríamos haber escrito x sub i punto equals ignore case de s. Este método retorna un entero. Otra cosa que aprovechamos, también a veces trato de mezclar algunas cositas. Recuerden que cada vez que retornan un valor, solamente van a poder escribir un solo return. Y ese return es la última instrucción del método. Esto se los digo porque, bueno, ahora, por ejemplo, hay varios alumnos, hay 50 alumnos que están escuchando la clase. Si ustedes escriben más de un return dentro del método, lo vamos a corregir como una mala práctica y no corresponde. Siempre hay que escribir un único return al finalizar el método. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿y qué funcionaría igual si le pusiéramos 2 return? El método... No, creo que te salta error. A ver, uno puede tener dentro de algún otro método algún otro problema. Y supongamos que tengamos una estructura repetitiva, perdón, una estructura alternativa, que hay que retornar un valor de acuerdo a una condición. Bueno, ahí podrían ustedes en Java escribir 2 return, pero no es una buena práctica, es eso lo que les estoy diciendo. Siempre chequeen lo siguiente. Si el método retorna un valor, les enseñamos en resolución de problemas y algoritmos y en desarrollo de algoritmos que hay un único return y esta es la última instrucción del método. Si en algún momento ustedes ven que acaban de cometer un error en el sentido de que escribieron más de un return, bueno, a mí me van a llamar la atención los profesores del año que viene. Me van a decir, Luis, los alumnos que vienen del año pasado me escriben 2 return en el mismo método. Es una mala práctica, está mal visto en nuestra facultad. Aunque Java lo permita, dentro de una estructura alternativa, escribir un return para un bloque de sentencias y otro return para otro. Sintácticamente Java lo permite, pero es una buena práctica que exista un único return. ¿Sí? Entonces, para que no me llamen la atención a mí y los otros profesores, lo volvemos a repetir, que ya lo dijimos en la solución de problemas y algoritmos. Y también lo vemos en los trabajos de promoción y a veces en los finales. Por eso, estas cosas siempre las tienen que tener presente. Y acá estábamos buscando o contando la cantidad de un string dentro del arreglo de string. Ahora lo que nos proponemos es contar la cantidad de ocurrencias de un carácter en todos los elementos del arreglo de string. Es decir, ¿qué pasa si queremos contar la cantidad de letras A en todas las palabras del arreglo de palabras? Entonces tenemos un módulo que se llama contar letra, que en realidad debería decir contar carácter. Tenemos el arreglo de string o un arreglo de texto como primera componente, y la segunda componente es el carácter de la cual queremos contar la cantidad de ocurrencia en todas las palabras del arreglo. ¿Sí? Fíjense que acá hemos utilizado una estructura repetitiva para anidada. Acá hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, en resolución de problemas y algoritmos, nosotros hicimos pirámides. El objetivo de las pirámides o triángulos que ustedes construían y que se toma un ejercicio siempre en todo final, es poder utilizar de una manera correcta 2 estructuras repetitivas anidadas, es decir, una estructura repetitiva dentro de otra. Ese es el único motivo por el cual nosotros les proponemos un desafío, que es construir una pirámide
que tiene una cierta regularidad, ¿sí? Porque esa solución requiere que ustedes aborden un diseño de una estructura combinada, repetitivas combinadas. Y acá nos encontramos de vuelta con una estructura repetitiva anidada o combinada. Fíjense, la estructura repetitiva para más externa va desde 0 hasta longitud -1. Esta estructura repetitiva para, a través de la variable iteradora i, y representa las distintas posiciones del arreglo, el arreglo de string o el arreglo de texto. El arreglo tiene una cantidad de elementos o componentes, y esa variable i nos permite iterar sobre esos componentes. En cambio, esta estructura repetitiva para más interna tiene una variable iteradora j. La variable iteradora j va a permitir iterar en cada uno de los caracteres del string en una determinada posición. ¿Sí? Entonces j va a ir desde 0 hasta la longitud de ese string que está en la posición 0, ¿sí? -1. Y acá es donde en realidad este tutorial está hecho justamente para eso, para que ustedes vean esta diferencia. Es decir, cuando uno ya tiene un arreglo de cadena de caracteres, puede recorrer con esta estructura repetitiva más externa las posiciones del arreglo y con esta estructura repetitiva más interna a cada una de los caracteres dentro de una palabra o dentro de un componente del arreglo, ¿sí? Y acá es donde esta parte quizás es la más complicada. La vamos a ver en Java. Este for más externo permite iterar en las componentes del arreglo y dentro de este for se inicializa la variable j en 0 y este for que va desde j igual 0 hasta la longitud de la primera palabra, es decir, el primer string es aquel que está representado por la variable subindizada x sub 0. X sub 0 es la primera palabra del arreglo. Entonces quiero iterar por cada uno de los caracteres de ese string. Entonces voy a tener una variable iteradora j que va desde 0 hasta la longitud del string representado por x sub i, que es x sub 0. Y lo que voy a hacer es preguntar si el carácter que está en la posición j del string x sub i es igual a e, entonces incremento el contador en una unidad. Y acá, en esta parte, es donde en realidad se ve la potencialidad también de Java, de los algoritmos. Es decir, siempre tenemos que tener en cuenta evaluar qué es lo que significa cada parte. Supongamos, cuando j vale 0 e i es igual a 0, esto sería x sub i es x sub 0. X sub 0 es el primer elemento del arreglo x, que es la primera palabra en el arreglo x. Dentro de la primera palabra estoy accediendo a la longitud de esa palabra. Fíjense que acá dice longitud, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, porque como les dije antes, el método len es un método en el caso de cadena de caracteres, pero len es un atributo en el caso de arreglo. Acá, profe, perdón. Sí. ¿Ahí inicializó 2 veces la variable j o...? Sí, y necesariamente porque este for tiene una inicialización. Esta la podríamos sacar. ¿Y arriba también o no? Sí, a ver. Java lo que muchas veces le habrá acusado un error que dice la variable no ha sido inicializada. Cada vez que ustedes tengan que declarar una variable en un programa, no está mal inicializarla. ¿Sí? No está mal inicializarla. Es decir que
toda estructura repetitiva a su vez tiene que inicializar las variables iteradoras. Entonces, la que yo diría que es redundante es la 7. Las otras pueden considerarse no redundantes porque toda variable que se declara es una buena práctica inicializarla, inicializar un valor de toda variable. Profe, Sí. tengo una duda. Nosotros ahí estamos usando el método length para sacar la longitud de la string en esa posición del arreglo, ¿no? Sí. Ahí no sería mejor crear un arreglo de enteros y cargar ese arreglo con la longitud de todas las strings. No. En realidad, a ver, lo que sí se podría hacer, si quitamos esta línea 7, lo que sí convendría hacer es asignarle a una variable longitud 2, le asigno x sub i.length. Esto que está escrito acá. ¿Por qué? Porque dijimos que en términos de eficiencia no es conveniente llamar un método cada vez que se evalúe esta expresión. Entonces es conveniente que en la línea 7 a la variable longitud 2, por ejemplo una variable que se llame longitud 2, le asignemos x sub i.length, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y acá utilizar longitud 2. ¿Sí? A ver, y ahora sí, que dije eso, decime de vuelta cuál era tu idea, asignarle a... Ahora que lo dijo así tiene más sentido. Mi idea era crear otro arreglo y ese Ajá. arreglo cargarlo con la longitud de todas las strings que tiene el otro arreglo que nos dan. Bueno, a ver, está buena tu pregunta porque en realidad es una pregunta que me viene al pelo porque no es eficiente en principio. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos un arreglo. Si para resolver este problema, que es contar letras, es decir, la ocurrencia de una letra cualquiera, esta letra no es la letra E, es una variable, ¿no? Es la variable E. Pero acá vamos a recibir cualquier carácter. Si nosotros para resolver este problema tenemos que crear un arreglo extra de enteros que tenga la misma longitud que el arreglo X que recibimos como parámetro, estamos sonados. ¿Por qué? O estamos en problemas. ¿Por qué? Porque imagínate que este arreglo X tiene 1.000.000 de elementos. Vos estarías tratando de resolver este problema creando otro arreglo de 1.000.000 de elementos. Y eso es muy ineficiente. Porque vos tenés que tratar de hacer un tratamiento o una manipulación de los datos que recibís como parámetro y no duplicar en otras estructuras nuevas, creando otro arreglo de la misma longitud. Imagínate que cuando estos arreglos son de 1.000.000 de elementos, crear un arreglo de 1.000.000 de elementos de enteros haría que sea ineficiente. ¿Se entiende? Claro, ahí. Sí, lo entiendo. Además el ejemplo que dio con poner en la línea 7 es mucho mejor. Claro. Más simple, además más leíble. Claro. Y acá lo mismo. Si acá lo almacenamos la longitud del arreglo en una variable, bueno, es conveniente que en la línea 7 almacenemos en otra variable la longitud de la componente yésima del arreglo X. Bueno, esta es una parte capaz que difícil de entender. La otra parte es esta condición. Acá tenemos en X sub i un string y queremos acceder a la posición J es decir, al carácter que está contenido en la posición J de ese string. Es decir, que con X sub i estamos accediendo a una componente del arreglo que representa un string. Y con esta estructura repetitiva para y este if, estamos tratando de acceder a cada uno de los caracteres de ese string. Y preguntamos si cada uno de los caracteres de ese string es igual al carácter que estamos buscando E. Si es igual al carácter que está representado por este parámetro E, bueno, incrementamos ese contador en una unidad. Ahora, esto mismo, nosotros lo podríamos, que ahora que ustedes entienden esto, lo podríamos haber resuelto modularizando. ¿Cómo se les ocurre escribir un módulo para resolver este mismo problema?
no sé si se les va a ocurrir, pero no importa. A ver, ese es lo que vamos a mostrar a continuación. También podríamos haber modularizado. Y lo hacemos de esta forma. Fíjense, capaz que queda más claro. Tenemos una estructura repetitiva para, que itera sobre los componentes del arreglo. Y a la variable cont le asignamos, es una variable acumuladora ahora cont, le vamos a incrementar la cantidad de ocurrencias de una letra en una cadena. Llamamos a un módulo que se llama contar letra en cadena, al cual le vamos a pasar una string y vamos a contar la cantidad de ocurrencias del carácter de la variable e, que está representado por la variable e, en el string x sub i. Es decir, que vieron que antes había un para más interno, ese para ahora lo vamos a incluir en el método contar letra en cadena. Y acá está contar letra en cadena, que tiene como parámetro una cadena de caracteres y un carácter. Entonces recorre cada una de las posiciones de la cadena de caracteres y si en una posición determinada encuentra el carácter E, lo incrementa en una unidad. Acá hay otro error en esta transparencia. No es un error, es algo que ya hemos comentado. No es conveniente utilizar la longitud acá, sino utilizar una variable. En Java. Bueno, en Java no está. Esto en realidad lo pueden implementar. Es decir, que esto mismo que ustedes ven con un para anidado, este para ahora lo hemos resuelto invocando a un módulo. Y este módulo va a tener el para más interno. Es una forma de resolverlo de una manera más conveniente, con módulos, y es la forma más correcta. Siempre es conveniente modularizar. A veces Y que si hace alguna más. vez lo necesitas hacer de vuelta eso de contar, lo puedes reutilizar siempre. Claro, si necesitamos contar letra en una cadena, lo podemos hacer siempre. Y lo podemos llamar tantas veces como lo necesitemos. Y después lo que permite la modularización es, por ejemplo, en este módulo nos concentramos en resolver el problema de contar la cantidad de ocurrencias de una letra en una cadena. Una vez que resolvimos este problema, bueno, pensamos el tema de contar la cantidad de un carácter en un arreglo de caracteres, llamando a este módulo contar letra en cadena. Esto hace que facilite la programación y como ustedes saben, es una ventaja a la hora de modularizar. Si tenemos un error, aísla errores. Si tenemos un error, podemos encontrar el error si es que nos hemos confundido al contar una letra en una cadena. Lo aislamos al error. Bueno, entonces, esta es la parte más difícil de la clase de hoy. ¿Sí? De hecho, son las 9, las 10 menos 10, así que esta es la última parte. Acá tienen el programa main, que ya lo habíamos visto, y que llama a todos los módulos anteriores. Esta otra parte del arreglo de booleanos es otra parte del tutorial que les queda a ustedes como un recorrido, porque es un tipo de dato primitivo. El arreglo de booleanos, el booleano es un tipo de dato primitivo, entonces hacemos exactamente lo mismo. Van a recorrer estos módulos que son cargar arreglo, mostrar arreglo, contar la cantidad de ocurrencias de un valor booleano en un arreglo de booleanos, verificar la existencia de un valor booleano en un arreglo de booleanos y un programa principal que llama a estos módulos. Les queda a ustedes como tarea. Y ahora, simplemente para cerrar la clase de hoy, en estos últimos 10 minutos, el pasaje de parámetros por valor o por referencia. Esto es una pregunta de final. ¿Qué queremos decir? Acá tienen un ejemplo que lo pueden probar ustedes en Java, ¿no? Tenemos un programa modifica, un programa mostrar arreglo y un programa principal. A ver,
vamos a ver el programa principal. En la línea 6 hemos declarado un arreglo, y al mismo tiempo lo hemos creado con los valores 1, 2 y 3. Arreglo es un arreglo de enteros. Entonces, declaramos una variable palabra al cual asignamos, una palabra es un string, le asignamos casa. Y bueno, dice valores de n es a, de m es 5, de x es true y de palabra es casa. Entonces mostraría por pantalla valores de n, a, de m5, de x true, de palabra casa. Luego llama al módulo mostrar arreglo. Mostrar arreglo, le estamos pasando arreglo. Mostrar arreglo está acá, recibe como parámetro un arreglo de enteros y los muestra por pantalla. Simplemente mostrar arreglo de arreglo, que es el arreglo de enteros 1, 2, 3, va a mostrar por pantalla los carteles a sub 0 igual a 1, a sub 1 igual a 2, a sub 3 igual, perdón, a sub 2 igual a 3. Eso es lo que hace mostrar arreglo. Luego salta 2 líneas. Luego dice, invocamos al método. Y ahora llama al módulo modifica. Y fíjense, este módulo modifica le pasamos un carácter que es n, que es la letra, el carácter a. El segundo parámetro es un entero, que es el valor 5. Le pasamos un booleano que es true, un arreglo, que es un arreglo de enteros, y un string, que es palabra. ¿Para qué? Modifica, lo que hace es, recibe un carácter, un entero, un booleano y un arreglo, y un string, y los modifica acá. Es decir, que el carácter que le pasamos era a, ahora a n le asigna p. Al entero lo incrementa en 1, al booleano le asigna falso, y al arreglo en la posición 0 pone 4, 5 y 6. En la posición 0 pone 4, en la posición 1 pone 5, en la posición 2 pone 6. Y a palabra lo concatena, es decir, lo que contiene palabra lo concatena con auto. Y luego llama a este módulo a mostrar arreglo. ¿Sí? Es decir, estamos tratando de mostrar, es un ejemplo medio estrambótico, pero trata de mostrar qué pasa con el arreglo cuando lo pasamos como parámetro, pasamos el arreglo completo. ¿Sí? Y además este módulo muestra por pantalla los valores contenidos en n, en u, en z y de palabra. Y a su vez, luego de haber llamado al módulo modifica, muestra un cartel que dice, luego de la ejecución, vuelve a mostrar los valores de n, de m, de x y de palabra. Y vuelve a mostrar el arreglo. Este ejemplo ustedes lo pueden tipear en Java y van a ver lo siguiente. ¿Sí? Van a ver que ya habíamos dicho en la línea 8 cuáles eran los valores que mostraba para n. N es la letra, el carácter a, el entero 5, el valor true y la palabra casa. Al invocar al método, se llama el módulo modifica. Ahora recibimos en n el valor de a, pero se modifica a b. En u, en u, el segundo parámetro m es 5, el segundo parámetro, con lo cual en u recibimos 5, se incrementa en 1, ahora es 6, y z se le asigna falso. Es decir que acá cuando mostramos por pantalla el valor de n es b, el valor de u es 6 y el valor de z es falso.
Y el valor de palabra es la concatenación de la palabra que hemos enviado, en este caso era casa, casa auto, va a decir acá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ah, bueno, y antes va a mostrar el valor del arreglo que fue modificado. Es 456. Cuando terminamos de llamar a este módulo, mostró los carteles por pantalla, va a mostrar los valores nuevamente en el programa principal. Cuando muestre el valor de n, el valor que va a mostrar acá es A, no va a ser B. Cuando muestre el valor de B, va a mostrar el valor 5, no va a mostrar el valor 6. Y cuando muestre el valor de X, va a mostrar el valor de casa, no va a ser casa auto. Perdón, de la palabra, va a ser casa auto. Y el valor de X va a decir true. ¿Por qué? ¿Para qué está este ejemplo? Para darnos cuenta que si nosotros llamamos a un módulo, bueno, si ese módulo muestra los valores por sí mismo, los va a mostrar modificados, ¿sí? Pero una vez que se terminó de ejecutar ese módulo, los únicos parámetros que se ven modificados en el programa principal son aquellos que pasaron por referencia. El único valor que pasó por referencia es cuando pasamos un arreglo completo. Todos los otros parámetros que se pasan, que son tipos datos primitivos, n es char, es de tipo primitivo, m es entero, es de tipo datos primitivo, x es booleano, es de tipo primitivo, y palabra no es de tipo primitivo, pero es un string. Esos otros valores de tipo primitivo no sufren una modificación cuando volvemos al programa principal, porque el pasaje de parámetro, cuando es un tipo de dato primitivo, es por valor. Si pasamos un arreglo completo, el pasaje de parámetro es por referencia. Entonces, traten de probar este ejemplo, que requiere la implementación de 2 módulos y un programa principal, y se van a dar cuenta que con estas últimas líneas, el único parámetro que pasamos al módulo modifica y que realmente sufre una modificación también al retornar al programa principal, el único parámetro es el parámetro arreglo, es el arreglo completo. Y bueno, acá está la ejecución. Y ahí terminamos la clase de hoy. Bueno, se hizo medio largo, pero es una clase importante también. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. No, profe, ninguna. Bueno, pruébenlo. Fíjense que acá en la tablita se los dice, pasaje de parámetros de un tipo primitivo pasa al valor, el contenido. Pasaje de parámetros de un arreglo completo pasa a la referencia. Bueno, y después algunas consideraciones del igual y el igual, que ya lo vamos a ver más adelante con otros ejemplos. Bueno, dejamos acá, mañana tienen práctica, recuerden. Espero que... Sí, a las 8. A las 8. Oh. Sí. Bueno, cuesta un poco, pero es útil y recuerden una cosa, que es muy importante que estén en primer año, que hayan pasado ya resolución, en lo posible álgebra. Es importante porque la carrera tiene mucha salida laboral. El día de mañana se pueden ir a estudiar otra carrera incluso a otro país o a trabajar en otro país o trabajar como freelance desde Argentina y van a poder cobrar en dólares. Y bueno, es una enorme ventaja estar estudiando esta carrera que tiene contenidos actualizados totalmente. En otros países como Europa, los egresados de Argentina siempre son muy buenos egresados, así que van a tener esa chance. Sí. Profe, ¿usted cree que ahora con toda la popularización que hizo en la pandemia los programadores se va a sobrecargar en algún momento el mercado de trabajo o algo así? ¿O cree que esto simplemente es una profesión que va a crecer sí o sí? No hay...
Y va a crecer sí o sí, porque cada vez se requiere más a nivel mundial el tema de programación. Hay hay mucha demanda, no solamente en Argentina. En Argentina es muy difícil conseguir egresados. Yo trabajo en otro lugar además de acá y hemos hecho concursos buscando licenciados. Todos tienen trabajo. Nos quedan desiertos los concursos en Neuquén. Y afuera del país siempre hay trabajo para programadores, siempre, en todos lados. Siempre es muy demandado porque se requieren de informáticos para un montón de tareas. Y las disciplinas están cambiando mucho. Ahora, además de ingenieros, se están demandando mucho científicos de datos. El Data Scientist, digamos, es una disciplina nueva. Esa no es la carrera de la UBA nueva que salió. Perdón por interrumpirlo, ¿no? Sí, es una carrera nueva que se va a dar en muchas universidades de científico de datos. Y bueno, pero también un informático tiene mucho conocimiento sobre eso. Bueno, pero hagan un esfuerzo, aprovechen este tiempo y este primer año, al igual que el primer cuatrimestre del año que viene, son fundamentales. Pasan este año y el año y las materias de programación orientada a objetos y estructuras, y después solamente un trámite, porque el tema se van a dar cuenta, como yo les decía, que es un hábito de ponerse a estudiar, de encontrar errores recurrentes. Es una forma que en algún momento de la carrera se van a dar cuenta, bueno, es cuestión de completar los años, porque la dificultad va a ser similar. Quizás el salto más grande es del primer cuatrimestre al segundo, porque como les decía, tiene el doble de práctica y requiere mucha programación esta materia, pero después de que pasan este año, ya, de hecho, es así. Generalmente se conforma el grupo que queda en forma estable en la carrera, son alrededor de 50 alumnos en el primer año. Generalmente pasan 50 al segundo año. Siempre hay grupos distintos, porque a alguno le queda una materia, a algunos pocos tienen todo al día, pero depende del esfuerzo que apliquen y bueno, tampoco que se vuelvan locos, pero siempre hagan mucha práctica. La práctica es como lo que les permite adquirir habilidad. Aprovechen también las teorías y bueno, las prácticas que tienen para ir aprendiendo y avanzando. No, todavía no me puse con la ficha de parcial porque tengo que pedir una planilla compartida que tenemos con los otros docentes de este mismo cuatrimestre y ya me pondré con eso. Lo que pasa es que estos días he estado muy ocupado, tuve un congreso estos días y mañana empiezo a dar un curso de posgrado, así que se me complicaron las cosas y no me he fijado en la fecha. Ya para la semana que viene seguramente lo tengo. Mucho éxito, profe. Bueno, nos Bueno, vemos. profe, nos vemos. Hasta luego. Adiós, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Vamos, gracias. Adiós.